Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy muy pobre y quiero ser alguien en la vida. Si usted me patrocina, podré ser alguien en la vida. Gracias por su ayuda y que Dios le bendiga más. Dé la mano a su hermano. Ayúdenos a ayudar a los niños pobres. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Tú eres un protegido de Dios. Acércate hoy y disfrutarás de la gracia de su salvación, de su paz, de su amor. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Escríbanos a la dirección que daremos al final de este programa. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Nosotros tenemos dos naturalezas. Ese es el problema. Nuestra naturaleza humana, la de Adán, la carnal, este cuerpo donde estamos metidos. La naturaleza divina, la de Jesucristo, la celestial, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Digo, mora en aquellos que han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Si no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora ahí, no se equivoque. No porque es religioso, no porque conoce, no porque es catedrático. Si no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora en la vida de quien sea. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, arrepentidos de un corazón de verdad, arrepentido, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para darnos de la naturaleza de Jesucristo. Ahí tenemos dos naturalezas. Una, la originaria, descendencia de Adán. La otra, injertada en nosotros, la de Cristo, por el Espíritu Santo, la celestial. Pero en medio de esas dos tendencias, como dice la palabra, la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, está nuestro libre albedrío, decidiendo a quién le doy, a la derecha o a la izquierda. ¿A quién le doy? ¿Al Espíritu Santo o a la carne? Y ahí usted y yo tenemos la facultad de decidir si vamos a sembrar para la gloria de Dios o si vamos a sembrar para nuestro placer, porque nuestra carne se goza en muchas cosas que son apetitosas para la carne, porque son de la carne y la carne la saborea. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, una lista horrible, tremenda, espantosa, de las obras de esta carne, no del demonio. Muchas personas se confunden y todo lo que hacen malo porque el diablo me agarró, porque el diablo me forzó, porque el diablo me venció. No hay tal cosa. Son obras naturales de la carne, porque cuando obramos en ella, está obrando el Adán derrotado, el Adán condenado, el Adán que Dios echó de su presencia, el Adán que no cuenta con el Espíritu Santo en él. Repito, el Espíritu Santo viene y se anida en nuestro espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego, si el Espíritu Santo está en nosotros, dice la palabra también otro concepto, que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, como el tabernáculo lo era en tiempos simbólicos del Antiguo Testamento. Ese tabernáculo viene a ser este tabernáculo, esta casa terrenal, que es carne, que fuera el cuerpo, alma y espíritu.
El Espíritu viene a representar el lugar santísimo de aquel tabernáculo. Y ahí es donde mora el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu es nuestra conciencia, sentimientos y relación, como hemos dicho tantas veces. Pero desde ahí funciona. Y desde ahí el Espíritu Santo nos guía cuando queremos ser guiados conforme a Él y obrar para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si habéis pues resucitado. Primero las cosas celestiales. Esto lo corroboran los apóstoles después y hacen más énfasis. Si habéis pues resucitado, buscad las cosas de arriba, no en las que perecen en la tierra, que son las carnales, sino las celestiales. ¿Por qué? Si habemos resucitado. Si hemos resucitado, nadie resucita sin morir. Y cuando nosotros por el bautismo aceptamos a Jesucristo y somos bautizados, hemos muerto a nuestra naturaleza adánica, la carne. Entonces resucitamos por el Espíritu Santo para la gloria y la honra del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí entonces el Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y aquí dice la palabra, lo que leímos, el que siembra para su carne. ¿Cómo puedo sembrar para mi carne? Bueno, cuando mi intelecto, mi emoción y mi voluntad intervienen en mis acciones sin consultar a la conciencia, sin que el Espíritu Santo participe en ello, sin que mi espíritu forme parte de ello. Luego entonces la emoción se eleva con el pecado. El hombre que decide pecar en el adulterio se goza, porque son obras de la carne. Se goza en los pleitos, se goza en su egoísmo, se goza en hacer trampas, en ser ilegal con los otros que hacen negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo reflejo se ve en nuestros hogares. En nuestros hogares nosotros sembramos constantemente, con la esposa, con los hijos, con el esposo, con sus hijos. Constantemente se siembra en el hogar. ¿Qué está sembrando? Para la carne, de la carne cosecharás corrupción. Vamos a hablar unos ejemplos sencillos para que podamos entender. Se levanta el hombre en la mañana, se levanta la esposa en la mañana, no se dirige la palabra. Enemistad, eso es obra de la carne. Están sembrando para la carne, para que la carne produzca pleitos. Se despiden, van para el trabajo si se despiden, y cuando regresan, entonces tampoco se habla. Se está sembrando ante los hijos y todo, se está sembrando un estado de indiferencia, un estado de contienda, de pleitos, y que no se dan los valores que tiene que darse el uno al otro. Esto es sembrando en la carne. En sentido común, claro que podemos hablar de asesinato, de odio, etcétera, pero estamos hablando de un hogar común, quizás un hogar cristiano, quizás tu propio hogar. Y en ese hogar tuyo no se ven las obras del Espíritu Santo. Luego estás cosechando a cada rato pleito. La esposa te amenaza con el divorcio o el esposo te amenaza con divorcio. Los hijos están viendo la contienda. Entre ellos hay pleitos, frustraciones. Están amenazando que cuando cumplan 18 años se van de la casa y no vuelven más, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que son el resultado de la siembra de la carne. Corrupción se ciega, como vemos nosotros en nuestra sociedad ahora. Tenemos los famosos swingers, personas que bajo el impacto de su carne, sin que necesariamente tengan que ser demonios, entonces cambian sus esposas, toman la esposa de otro y al otro le entregan a su esposa. Algo bochornoso, vergonzoso, pero ¿qué se ciega? Corrupción. ¿Qué pasa en los hogares? Divorcio. ¿Qué está ocurriendo? Destrucción. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, si somos cristianos, que podemos sembrar en ese campo o por el Espíritu Santo. Porque está escrito con mayúscula. Y cada vez que usted ve en la Biblia Espíritu con mayúscula, eso quiere decir el Espíritu Santo. Luego, si nosotros, nuestro libre albedrío que está en el medio, decide hacer caso omiso a la obediencia, a la palabra y al Espíritu de Dios, sin contar con nuestra conciencia, actuamos, estamos sembrando para corrupción. Se corrompe el hogar, se corrompe tu fe, como un vino que se corrompe, como algo que se corrompió, se echó a perder y no sirve. No se puede usar más y si se usa, envenena. Asimismo, nuestras obras pueden envenenar a otros porque son malas. Sin embargo, como tenemos la facultad de tener en nosotros el Espíritu Santo, porque Cristo pagó por ello, entonces nuestro albedrío, repito, y no quiero ser redundante, pero nuestro espíritu reclama que nuestra voluntad se rinda. El Espíritu Santo a través de nuestra conciencia trata de que nosotros hagamos lo que Él nos inclina a hacer, pero Él nos obliga.
el libre albedrío del hombre queda intacto aunque aceptemos a Jesús. Él no nos transforma en robots ni en maquinarias, sino que el mismo hombre que puede un día decirle al Señor, no quiero más estar contigo, y regresarse al mundo, como la perra al vómito y la puerca al lodazal, el hombre lo puede hacer cuando quiera. No es que una vez que estemos salvos ya es salvo por siempre. El hombre sigue teniendo su libre albedrío como lo tuvo en el jardín del Edén, como lo tiene siempre. Dios nunca, nunca, nunca doblegará al hombre a que lo siga. Entonces el hombre, hemos visto muchas personas que después de ser usados por Dios han terminado malísimamente mal. Algunos dicen, nunca fueron salvos, pero no, la palabra de Dios aclara perfectamente y dice que si después de haber sido sellados por el Espíritu, si después de haber conocido la salvación, eso únicamente lo puede ocurrir en una persona salva, nos regresamos otra vez atrás, ya no queda más sacrificio. Es decir, que el hombre puede regresar, porque repito, el libre albedrío del hombre, Dios nunca lo doblega, si no dejaría de ser un Dios justo. Aunque nos salva, la personalidad nuestra no cambia. Seguimos en nuestra personalidad y hacemos bueno o malo lo que querramos con las consecuencias positivas o negativas. Pero repito, recuérdate, mi hermano, mi hermana, tu libre albedrío es intacto, el Espíritu Santo no lo doblega. Por lo tanto, habla a través de nuestra conciencia. Cuando nosotros sentimos la inclinación de sembrar por el Espíritu, gloria sea al Señor, negando nuestra naturaleza humana, vamos a cegar del Espíritu vida eterna y paz en el hogar, bendición en el hogar, gozo en el hogar, buena relación. Así que tanto hombre y mujer, mamá y papá, tienen ambos que hacer su parte y sembrar en el Espíritu, por el Espíritu, para la gloria y la honra del Señor. La siembra del Espíritu, la siembra del Espíritu Santo no es nuestra, vino del Señor Jesús, fue puesta en nosotros. Nosotros tenemos que analizarnos, porque muchas veces siempre lo que nuestra voluntad quiere es enemistad con Dios. Queremos sembrar para nuestros placeres, hacemos planes. Usted quizás como cristiano roba los diezmos del Señor y hace planes para enviar a su hijo aquí o allá, comprarse una casa, comprarse un carro con los diezmos de Dios. Eso es negar la ley del Espíritu y sembrar en la carne. Porque la carne es tramposa, la carne es mentirosa. Desde que nacemos somos mentirosos sin que nadie nos enseñe. Entonces, cuando nosotros humanamente hacemos nuestros cálculos para que nuestra vida sea feliz de acuerdo a la vida humana que conocemos, eso es sembrar en la carne. No que no luchemos por prosperidad, pero si la prosperidad lleva el contexto de desobedecer a Dios, yo no quiero esa prosperidad, porque terminará en corrupción de mi fe, terminará en corrupción de mi salud, mi relación con Dios, mi familia, todo en total. Y terminaré apartado del cuerpo de Jesucristo. Aunque me diga que soy cristiano, aunque me llame que el Espíritu está en mí, no está. Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos inclina y nosotros sembramos para la gloria del Señor, negándonos a nosotros mismos, por ejemplo, no ofendemos, el marido no ofende vulgarmente a su esposa, la esposa no ofende vulgarmente al marido, porque lo reconoce como un templo del Espíritu Santo. ¿Quién lo hace entender eso? El Espíritu Santo que está en nosotros. Nos reconocemos el respeto recíproco que necesitamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. No decimos malas palabras, vulgaridades, obscenidades, porque no, el Espíritu Santo nos frena a través de nuestra conciencia para que no sigamos actuando en las obras que estábamos cometiendo antes. Por eso que el Señor reclama, ¿quién será el verdadero cristiano? Por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios nos habla en Gálatas 5:22 que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imaginémonos que todos estos personajes están en mi casa. El amor para mi esposa, no solamente como mujer, sino como la madre de mis hijos o como mi compañera, como templo del Espíritu Santo. Amor hacia ella para decidir y dedicar mi vida a que ella la viva mejor, tenga más comodidades, más respeto, etcétera, etcétera. Así también la esposa debe hacer para el marido. Gozo, que hemos hablado tanto de esto. El estado de gozo no es nuestro, lo produce el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra alma y nuestra carne sentimos alegría cuando las cosas nos van bien. Pero el Espíritu Santo deposita en nosotros gozo.
un estado de gozo por lo que somos, la naturaleza de Jesús, el Hijo de Dios, en nosotros. Y esa naturaleza de victoria, esa naturaleza de paz, esa naturaleza de bondad, con estos frutos, produce un estado, un ambiente entre los que están con nosotros de felicidad. Y llegamos, ¿qué cosa? Vida eterna, porque ahí se agrada el Espíritu de Dios en morar, en compartir con nosotros y estar con nosotros. Luego, cuando nosotros sembramos, en ese estado de gozo, vamos a sembrar, usted mismo que se ha sentido con mucho gozo alguna vez, cocina mejor, come mejor, duerme mejor, se relaciona mejor. Luego entonces el gozo del Espíritu Santo es un fruto que tiene que estar permanente en nosotros. Cuando sentimos la amargura y la carne prevaleciendo en contiendas, es hora de pararnos, detenernos en el nombre del Señor y irnos a orar. Decirle a la esposa, mira, ya cállate, vamos a orar. O al esposo, vamos a orar, que el Espíritu Santo tome control. Ahí entonces eso entrega, una cosa entrega a la otra. Vivir en el estado de gozo y sembrar en el estado de gozo nos entrega la paz. Paz que no la puede conseguir el hombre, sino a través del Espíritu Santo. Viene del Espíritu, es del Espíritu, fruto del Espíritu. Y nosotros cuando sentimos paz, ¿no es cierto que escribe mejor? Cuando come, saborea más la comida y la digiere mejor. Una relación perfecta. Segamos vida eterna. Gloria sea el Señor. Sembrando en el Espíritu con autocontrol, no dejándose ir uno bajo el poder de la ira. Yo sé que cualquier padre se enoja, cualquier madre se enoja con los hijos, etcétera, en un momento, pero no puede prevalecer. Eso tiene que terminar ahí. Sembremos entonces, ¿dónde mejor que sembrar que en el terreno del hogar? ¿Y cuál terreno será mejor que tus hijos para sembrar amor? ¿Qué terreno será mejor que tu esposa o tu esposo? Si sembramos del Espíritu las cosas que nos dio, vamos a cegar vida eterna. Muchas veces los hogares están amargados, llenos de tristeza. Hogares cristianos, tú cristiano, quizás pastor, quizás evangelista, quizás diácono, y tu hogar es un pequeñito infierno, sencillamente porque en tu libre albedrío te has decidido vivir en las obras de la carne. Siembras obras de la carne. Tienes que arrepentirte, clamar al Señor, pedirle, Señor, perdóname y dame de tu Espíritu Santo, que el Señor no se lo va a negar a los que se lo pidan. Habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Te lo va a dar el Señor a que lo pida, porque es necesario que el Espíritu Santo esté en ti para que tú y tu hogar, tu esposa y tus hijos sean felices. Vamos a sembrar en el Espíritu, sembrando por el Espíritu, porque haremos la voluntad del Espíritu Santo. Eso es sembrando por el Espíritu y segaremos vida eterna. Quizás estás derrotado, quizás te sientes triste, pero en este momento eleva tus manos al cielo ahora y dice, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, lávame en tu sangre, perdóname, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de mi vida, tome control de mi hogar. Ayúdame, Señor, lávame en tu sangre preciosa. Te necesito, Jesús. Ven a mi vida. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.